Padre Dios Creador, te adoro. Ayúdanos y líbranos, Dios. La paz sea con ustedes, hermanos. Buenos días. Voy a proseguir dando mi mensaje a la humanidad con una colaboración para ayudar en la grave situación en que nos encontramos y la cual las mayorías no quieren aceptar, no quieren advertir. Nuestra humanidad se encuentra en cierto riesgo y debemos de dar los pasos siguientes para conjurar todo eso. La semana pasada en mi ciudad, en mi estado, donde nunca habían ocurrido terremotos de esa magnitud, ocurrieron 2 terremotos de una magnitud de 5 grados. Esos terremotos con sus subsecuentes réplicas me muestran a mí el estado del mundo, nuestra situación, y me impulsa a seguir insistiendo sobre el cambio que debemos dar para evitar el peligro que nos amenaza en vista de los caminos y de los sistemas que hemos seguido en esta modernidad. La causa de estos terremotos son obviamente el calentamiento global que ha sido causado por este supuesto llamado progreso y el cual se refleja en contracciones por el calor a que está sometida nuestra madre tierra. El smog hace un espejo en el que rebotan los rayos del sol y el magma interno de la tierra se está recalentando. Y así se hacen las dilataciones que causan los movimientos de las capas tectónicas, y así se producen estos terremotos como ya se han producido antes y se seguirán produciendo y han causado muertes. Todas esas muertes son achacables a nosotros. Nosotros, con el uso de la modernidad, de su contaminación, del calor que despiden las máquinas humeantes que circulan día a día, los automóviles, son estufas rodantes, son millones y millones sobre el mundo que no paran de recalentar el planeta, y esto nos va a llevar a una desestabilización climática y nos va a llevar a nuestra extinción, pues hemos cambiado los ciclos naturales del planeta. Es por eso que debemos de volver a la naturalidad, para que la naturaleza, para que el planeta se recomponga, y así debemos entrar ya por propia voluntad, derivada de nuestros libres albedríos, en un nuevo ciclo. No debemos de oponernos a eso, porque si nos oponemos a la llegada del nuevo ciclo primaveral cósmico, de una primavera, de un mundo natural y de paz, sin armas, sin odio, sin creencias, sin religiones, la naturaleza, la ley de causa y efecto, se va a revertir contra nosotros y nos va a castigar. Por eso debemos demostrarnos dispuestos a aceptar ese cambio e iniciar
las medidas para que se dé, para que se lleve a cabo y así entrar automáticamente en el nuevo ciclo, en el nuevo reino de luz, de paz prometido, y así evitarnos las profecías que fueron dichas en vista de la dureza de nuestros corazones. Todo se da en ciclos, así también los tiempos de la vida y de los mundos se dan en ciclos. Si nos oponemos, si nos mostramos reacios a aceptar, a efectuar esos cambios, la vida se revolverá contra nosotros para llevarnos a esa profecía, las cuales aún podemos anular con nuestros libres albedrío, haciendo lo necesario para no pasar eso. Eso nos llevará a la extinción. Pero si inteligentemente aceptamos que el ciclo de las naciones y que este mundo anterior ya debe de pasar, entonces se dará automáticamente ese paso y no enfrentaremos el terror, ni el horror, ni la angustia, ni las pestes, ni ninguna cosa que ha sido profetizada como probabilidad por Dios. Nosotros podemos anular ese destino, por eso hago estos llamados. Debemos de parar y de declarar la entrada del nuevo reino de paz automático y detener toda esta maquinaria de la civilización y entrar en un nuevo reino donde solo haya una familia humana llena de armonía y de amor, y que haya seguridad y que no haya más candados, que no haya más cercados, que no haya más rencores ni desconfianza, y que todas las armas sean destruidas o convertidas en arados. Los automóviles deben ser detenidos ya en este mismo segundo, inmediatamente, para que no sigan induciendo el calentamiento global, el cual nos llevará a nuestra propia autoextinción. Por favor, que reaccione el mundo y que entienda que este fue un mundo de pruebas en el que nos vimos expuestos a la inspección de nuestros modos de obrar. Debemos de reconocer esta vida como un milagro que efectivamente es, pues esto no es una cosa material. Vivimos en un mundo divino, mágico. Por eso caminamos alrededor de la tierra creyéndola lineal y es redonda, porque es la conjunción de las tres dimensiones en una. Por eso tenemos esa percepción de esta vida, pero en verdad vivimos en un cielo y todos somos divinos y somos resultados de nuestra misma evolución y de las acciones y actividades de nuestros antepasados, y esa es la herencia que nos conforma nuestro destino, el cual ahora vivimos, y así nos atraemos las cosas que hemos llamado, que hemos inducido con nuestras conductas. Es por eso que Organización de las Naciones Unidas, y tú, el dirigente principal responsable de esto, debes de enunciar la entrada del nuevo reino natural de paz, donde toda la maquinaria modernista, contaminadora, ensuciadora, desviadora, debe de parar. Y ahora deben de gobernar los justos, los hombres que estudiaron en verdad y que se dieron cuenta de la verdadera finalidad de esta vida, que era de la selección de los hombres para la entrada en el nuevo reino, Así podemos ver que en verdad, perdón,
Todas las religiones era un plan mismo del Padre poderoso, creador, para probarnos. Todas las religiones, todas las creencias son figuras, son una sombra para probar las capacidades y así proporcionar los talentos a cada persona. Pero en verdad las 7 religiones principales son lo mismo que las 7 razas y son lo mismo que los 7 planetas unificados en un solo sol, que es la unidad. Así todas las creencias tienen razón de ser y son ciertas, y el que sean diferentes es a causa de que lo idearon mentes diferentes ideologías, diferentes idiosincrasias, y así conformaron diferencias, pero los seres no entendieron y se confrontaron a sí mismos, criticando a los otros dioses como falsos. Es cierto, la expresión externa de adoración a estatuas sí es una infracción, es una infracción cósmica y ante Dios. Eso es cuando la fijación es superficial y se convierte en idolatría. Idolatría es la que profesa el pueblerío externo hindú o el pueblerío externo romano o el catolicismo, por ejemplo, y otras creencias budistas en la expresión de adoración hacia las hechuras de hombre, pero no van al interior de esas significaciones, las cuales fueron ideadas por inspiración o por acción deliberada de quienes crearon esas pictografías que se ve reflejada a todo nivel, aún en el egipcio, aún en el sumerio, en el babilonio y en el de las antiguas civilizaciones mesoamericanas y de cualquier latitud. Solamente son expresiones internas del ser para en un mundo de esbozo que es este nuestro, que es la sombra del mundo real que ha de venir, las cosas no se muestran claras y así no pudieron entenderlo nada más los hombres verdaderamente interesados en descifrar todos esos conocimientos, las cuales se vieron plasmadas en las figuras y en las pictografías de todas las religiones, de todas las razas, pero que son una unidad de significación, son figuras de lo que había de venir, de lo que había de ser, y es que la vida ha sido y fue una escuela en la que se probó la capacidad de los alumnos y así unos fueron aprobados y unos fueron reprobados, porque así se hace la selección de los frutos y de las plantas. Podemos ver las significaciones de estas obras. La más grandiosa cultura, la hindú, con toda su multitud de diversas significaciones impenetrables, pero que él, con la bendición del Padre Dios, se puede entender un poco. Aquí está reflejado revelaciones acerca de las verdades divinas. Este es Krishna, el encantador, por eso posee una flauta, porque él es el cantador de la serpiente, del pecado del mundo. No quiere decir que exista o que pretendieran mostrar que existía un hombre así. Y aquí tenemos aquí, esta es la imagen de la virtud del propio Krishna. Esta es
lo que todo hombre lleva en sí el reflejo de su virtud en una mujer. Aquí se declara que el primogénito es el Hijo de Dios y que es único en el universo. Aquí está reflejada la Trinidad, el Padre, la Madre y el Hijo. Eran los dos testigos y Shiva. Aquí está el Krishna, el durmiente, es el mismo Vishnu durmiente. Aquí podemos ver Krishna con la virtud mostrada en forma de una becerra, que es la virtud creciente y que significa también la vida. Aquí podemos ver a Shiva y aquí podemos ver a Krishna. Aquí podemos ver a Shiva, el Padre Dios. Aquí podemos ver al Hijo. Aquí lo está dignificando al Hijo y podemos ver el trono de él. Estas son alegorías, son metaforías muy profundas que la superficialidad del mundo no comprendió y prefirió condenarlas en vez de estudiar, de dedicarse a estudiar. Aquí dice que el sol conforma la unidad trinaria de las tres dimensiones en una y en Shiva, y podemos ver aquí a Vishnu con el arco. El arco es la significación de la palabra Dios, con el arco y la flecha y la cuerda y el blanco al cual se tira se conforma la palabra Dios. Solamente es una insignia de su dignidad. Aquí podemos ver a Krishna Vishnu ante la madre naturaleza. Esta es la vaca divina, o sea, es la tierra la que nos da los alimentos que consumimos. Aquí podemos ver a Krishna junto con su virtud, que es significada en forma de una mujer. Y aquí está otra vez Krishna y su virtud, que a la vez conforma la personificación de la vida y de la tierra. Aquí podemos ver a Krishna como el buen pastor. Aquí podemos ver el bastón con el que él cuida su rebaño, la misma significación de Jesús. Aquí podemos ver una escena simbólica, monumental, del bien y del mal. Solamente es poética. Y es la lucha del bien contra el mal. Aquí está, bueno, otra vez aquí está Shiva, aquí está Vishnu y su cualidad, y el que se le presente de un color oscuro es debido a que es algo que no se puede entender muy bien, es oscuro. Aquí, este es el símbolo de Krishna, la pluma espiritual y en el ojo que ve. Y aquí está aquí podemos ver una significativa obra del fuego destructor que es Shiva. Aquí está Vishnu
de piel oscura, como también se presenta a Krishna, porque es imperceptible. Aquí podemos ver a Shiva, Vishnu, que este es el... Aquí podemos ver al soñador. Este bien puede verterse hacia Krishna, Krishna el de la ilusión. Esta sería conformada la ilusión, y la serpiente sería el mundo de pecado en el que se posa. Esta es la vaca divina, la propia vida de la que nos nutrimos, de la que vivimos. Aquí podemos ver a Vishnu, que está diciendo que todos ellos conforman la unidad de su persona, de los demás enunciados en uno solo, que son igual que las 7 religiones posibles, y también las 7 lenguas, 7 idiomas, que aunque son 7 idiomas principales diferentes, lo que se habla significa una misma cosa. Es lo mismo, todas las religiones, todos los enunciados de las religiones, aunque hablan diferentes, significan una misma sola cosa. Este es Krishna, el oscuro, el incomprendido. Aquí está otra vez Vishnu Krishna. Esta es una metaforización. Aquí está Vishnu y su esposa, la esposa de Vishnu, ¿no? Todo esto son sus atributos. El loto, la flor de loto, de la purificación, de la pureza, del crecimiento en el pantano de la vida. Y así, si estudiamos esta grandiosa civilización hindú y los enunciados distintos que emitió para hablar de las diferentes facetas de la espiritualidad, podemos ver lo maravillosa de su policromía, de su enseñanza, pero que en verdad todo es unidad, porque solamente son partículas de un mismo puzzle, de un mismo rompecabezas, que conforman uno solo, que es la total verdad del conocimiento que proviene del Padre Dios. No hay muchas religiones, solamente hubo muchos criterios. Cuando un criterio se cierra, entonces condena a los demás criterios, porque no se va a poner a estudiarlos si apenas comprende el propio. ¿Qué es lo que hace? Satanizar, condenar, descalificar. Pero en verdad Dios es Dios de cada raza, de las 7 razas. Él es el Dios y los ama por igual. El que un pueblo tenga sus propios significados, en donde se enaltece como mayor que los demás, es el propio enunciado de una raza para expresar su identidad hacia los demás. Y eso fue precisamente lo que muchas veces confrontó a las diferentes religiones. Debemos de dar por terminado este ciclo y considerarlo pasado. Ya las dirigencias ni las gobernaciones
ni las presidencias de lo que conformaron el antiguo plano del ciclo debe de ceder, debe de desaparecer y deben los gobernantes actuales, derrumbando sus fronteras y destruyendo sus armas, entregar esas dirigencias a los representantes dignos del nuevo ciclo y abrazar ese nuevo ciclo, aceptarlo y dejarlo que llegue a nosotros. Si destruimos las armas, si destruimos todo lo que estamos haciendo en esta contaminadora y peligrosa modernidad, no se dará ese paso profetizado. Solamente hay que declarar la llegada en verdad del nuevo reino y ceder las dirigencias a los representantes místicos y mistéricos y filósofos espirituales y entregarles esas dirigencias para que ellos lleven a buen plano como ellos decidan hacerlo, para que la tierra se recomponga y que empiece un nuevo ciclo, habiendo dejado atrás el invierno, la noche llena de pesadillas, llenas de sobresaltos, llenas de accidentes, de muertes, de conflictos. Sabemos bien lo que derivó este plano, el cual que estamos pasando en millones de muertos, dados los óleos de creer, de criterios religiosos. Y así se confrontaron las personas y también debido a la envidia de los territorios. Pero somos una sola familia, no nos engañemos, y viajamos en una misma nave a una velocidad supersónica por el espacio milagrosamente, y no somos cosas viles y no somos humanos, somos hijos dignos de Dios y como tales debemos responder ante la vida y aceptar lo que nos dicta el interior, el alma, el sentido común, la chispa divina que nos aconseja proceder bien, escuchando lo positivo, lo bueno, lo limpio, lo sano, y que entiéndanos, que razónenos en verdad, que estos modos de vivir que llevamos son impropios, son ilegales, son defectuosos, son error, son agresión hacia esta misma vida, hacia la naturaleza y hacia los demás. Deben ser inmediatamente en este segundo destruidas, deben ser todas las armas eliminadas y también detenida la circulación de todos los automotores y de todas las chimeneas, porque si no enfrentaremos algo que después no querremos tener, y será la pesadilla que ahorita ni siquiera imaginamos y que algunos hasta ansían sin saber lo que a cada uno les tocará. Hemos destruido el mundo con el jabón que tiramos a los resumideros, y que su destino final es el regadío de las plantas que consumimos, y así va a las presas, a los ríos, a las lagunas, y su final en el mar, afectando a los tiernos organismos vivientes que allí viven indefensos, que no pueden protestar, porque no tienen habla, pero debemos de ponernos como los representantes de ellos, nosotros mismos, para defenderlos, cada uno de nosotros. Debemos de actuar urgentemente para conjurar todo eso que nos amenaza, la destrucción, nuestra autoextinción. Podemos anular toda la destrucción de las tres partes de la humanidad,
que nos ha sido vaticinada y conservar toda la humanidad completa. Debemos de efectuar las acciones, los hechos, para que se dé ese paso hacia la vida natural. Y lo que debemos hacer es eliminar las armas, abrir las fronteras, parar todos los automotores, debemos liberar las tierras de los terratenientes y de los latifundistas y repartirlas a particulares, para así, aunque no es mi ver de que existan sembradíos en el nuevo mundo de paz que vendrá, provisionalmente se debe de hacer eso para que los suministros puedan ser equilibrados en ese trance, en ese trasvase que se va a dar, que debemos dar. No debemos de inducir la llegada de un anticristo que asuma su papel, que quiera asumirlo al pie de la letra, pues, tal como fue escrito, y que asuma ese libreto. Debemos de cambiar la sucesión de las cosas como se están dando. Debemos de conjurar todo eso, y eso se hace declarando a la humanidad como una sola y amorosa familia. La entrada de un nuevo orden, de un nuevo reino de paz y de luz, de tranquilidad, de justicia, de seguridad, de amor entre todos. Nos amenazan graves peligros, nos amenazan peores terremotos, nos amenazan peores hambrunas, nos amenazan peores inundaciones, nos amenazan peores incendios, nos amenazan peores conflagraciones, nos amenazan las piedras del cielo tiradas como la acusación para una adúltera. Los meteoritos que están amenazando al planeta, a la humanidad, al verla pecadora. Si la humanidad se arrepiente, se podrá conjurar todo eso. Yo agradezco a los antiguos que gobernaron en todo el pasado, cumplieron con el plan de Dios y ellos mismos se vieron expuestos a eso. Pero ya es la hora de cambiar, es la hora de declarar la conjuración de la fatalidad anunciada por todos los diferentes profetas y por los profetas copiadores. Por favor, entiendan que la vida tuvo una finalidad de preparación, así como la mañana se sucede a la noche. Así debemos de dejar este reino de sombras y de muerte y de enfermedades y de injusticia para dar el paso hacia el nuevo reino prometido. En cada domicilio, irresponsablemente, se perjudica el entorno y la naturaleza. Se vierten jabones, se vierten sustancias y se pintan los objetos y las casas con pinturas de plomo, y así la naturaleza ha estado expuesta al ataque agresivo de la humanidad en aras de una supuesta prometedora modernidad que nos ofrecía más descanso
más placeres, más comodidades, pero que en verdad llegó a convertir nuestra vida en algo más complicado, más difícil de controlar. Debemos de efectuar ese cambio. Gobernantes mundiales, su término ya llegó. Entreguen esa dirigencia a monjes del Tíbet o de la India o del Japón, monjes que no adoren estatuas, monjes puros. Yo sé que hay pocos de ellos, pero existen. Entréguenles esa dirigencia. No estoy pidiendo para mí nada, yo solamente, mi deseo es que se establezca la paz y que se establezca el orden en esto que nos amenaza a todos para la extinción. Por favor, recapacite cada humano, cada civil recapacite y entienda. A los que estén de mi lado y del lado de Dios, por favor, únanse a esta causa, a este llamado, a esta petición. Al final pondré aquí la dirección de mi correo electrónico. Me pueden escribir y declararse partidarios de ese cambio y declarar que harán lo posible porque esto sea rectificado, y que si pueden prescindir del uso de carros, lo harán, y que solo los usarán por un motivo muy obligado, que así procederán y que así lo harán y así se aliarán al bien. Es mi invitación a todos los hombres, a los malos, a los mediocres y a los buenos, para que tomen este partido de parte de la razón, de la inteligencia, de la ecuanimidad y del amor por la naturaleza y por este mundo que nos rodea, el cual es magnífico y es maravilloso y nos está prometido que podrá seguir, que podrá continuar y que podrá ser anulado todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la enfermedad, toda la angustia, todo el pavor pronosticado. Por favor, escuchen y entiendan y dense cuenta de la finalidad que estuvo este plano, que ya pasa. El temblor que estremeció mi cama son presiones para decirme que hasta estos lugares en que antes nunca habían sucedido estos movimientos de tierra, que esto ya es demasiado grave y que debemos actuar inmediatamente para corregir todo esto. A través del tiempo hubo muchos intentos de llamado a los hombres para que iniciaran su evolución espiritual. Aquí está como expresaron ciertas gentes, ciertas etnias, su aprecio por el Hijo de Dios, por el Hijo mayor, y la manera que lo adornaban y de la hermosura en que lo presentaban. Cada raza presenta a su deidad a su modo. Así los africanos lo presentarán de facciones duras, y todas estas son libros, son páginas, son escritos, y su intención es
descubrir algo. Aquí está. Cada pictografía que ellos hicieron y que otros llevaron a convertirlos en estatuas, los cuales erróneamente adoraron como dioses sin saber que había algo más allá que hablaba a sus mentes. Aquí está caricaturizado Krishna y este es su símbolo espiritual, el rojo, la llama, la natural. Todas estas son expresiones folclóricas del pueblo que cubre a sus supuestas deidades de adornos y de flores y de regalos. Esas son las expresiones externas de los hombres comunes y no de los sabios, no de los estudiosos, no de los avanzados, de los entendidos. Pero también el pueblerío actúa por automática expresión muchas veces cuando son puros y así se pueden expresar. Todas estas figuras tienen una significación didáctica espiritual. Aquí está declarado a Krishna como lo muy oscuro, lo muy difícil de entender. Aquí están los dos hermanos que se pueden conformar en una unidad de 4 brazos, mostrados por separados. Aquí podemos ver a Arjuna y podemos ver a Krishna en la batalla de Kurukshetra. Aquí está la vaca divina, una y otra vez repetido para que los hombres advirtieran el propósito que ellos querían expresar. Esta es la lucha del bien y del mal. Este es el Hijo de Dios y este es el posible anticristo, el cual no debe llegar con nuestra decisión de nuestros libres albedríos. Aquí podemos ver a Krishna otra vez, y aquí podemos ver a Krishna Vishnu. Este es Arjuna y este es Krishna. Son representaciones de las fuerzas espirituales en la lucha contra el mal, contra la inercia, contra la extinción. Este es Krishna con su virtud, aquí representado como una mujer. Este es Krishna con su flauta mágica, encantando. Este es seguramente un devoto. Es un devoto y a la vez conforma una personificación de la vida del propio Krishna. Aquí podemos ver un cuadro muy profundo. Aquí podemos ver a Vishnu. Podemos ver que se está declarando como el sol de justicia, de la misma manera con la que declara el cristianismo a Jesús o al Mesías de esa creencia.
Este es el Krishna que crece. Esta es la significación de Krishna, es en el pavo. Esta es el símbolo, uno de los símbolos de Krishna. Esta es una significación de Shiva. Esta es una unificación del ser. Y estas son representaciones folclóricas religiosas, muy adornadas, dada la gratitud que se tiene a esas estatuas. Aquí está. En verdad les voy a decir que ellos no quisieron mostrar una diosa. Cuando ellos crearon esta pictografía, lo que ellos quisieron era mostrar una verdad. Y aquí la esposa de Vishnu está representada como un búho. El búho bien sabemos que es la significación de la sabiduría, del estudio, del estudiar. Mientras los otros duermen, el búho ve, es la significación del estudiante, y así mismo es la significación de la madre sabiduría. Así que aquí no existe ningún ídolo, solamente es una forma de escribir metafórico para plasmar en poco espacio una verdad muy intrincada, la cual habla en la significación de todos estos elementos que aquí vemos. Aquí podemos ver a la vida. Esta es Isis o esta es María, y aquí tiene un mazo de lucha, y también podemos ver ese mismo mazo en el brazo de Vishnu. El que se represente a Vishnu con 4 brazos, ya lo he dicho en anteriores exposiciones, se refiere a que el Hijo Mayor, o sea Jesucristo, está asumiendo la dignidad de representación del Padre Dios. Por eso se le está representando con 4 brazos. 4 brazos. Igualmente Jesús decía: quien me ve a mí, ve al Padre. Todas las religiones son una misma cosa dicha, diferente y con diferentes formas de hacerlo, diferentes pictografías, y aquí los colores también tienen una significación, la forma de la postura de ellos. Esta es materia didáctica espiritual en la escuela que debió ser la vida para todos nosotros. Y esta vida no es algo literal. Esta vida es como una sombra, y el mundo de cada persona es su propio mundo, y el cual debe de asumir su papel. Por eso yo asumí mi papel, que es el del Mesías,
y no a la manera como la entienden las insinuadas religiones que son expresión exterior, exotérica. No es algo tangible, no es algo real y debe de tomarse de la forma y de la manera que en verdad es una insinuación, una simulación, son lo propio de la aula del planeta, en donde todos debemos resolver nuestros problemas, asumir nuestro papel, superarnos para mejorar. Así fue siempre la vida. Debemos de proceder de la mejor manera en cada situación, en cada momento, en cada instante. Así debemos de responder ante Dios, nuestro Padre Creador, y ante la vida, con inteligencia dada la identidad como divinos que tenemos, pues conformamos parte de esta película, de este sueño anterior al verdadero despertar, que es la nueva vida que viene y la cual debemos de llamar, de facilitar que se suceda. Organización de las Naciones Unidas y presidente de ese lugar, yo te pido, te ruego que declares el término del plano anterior y que dé la bienvenida al nuevo reino de paz prometido, que sean destruidas las armas, que sea declarada la hermandad humana total, que sean olvidadas todas las rencillas por causa de religiones y por supuestas propiedades territoriales. No hay ningún poseedor de propiedades. El único Rey, el único Dios es nuestro Padre Dios, es el dueño de todo, dueño de nosotros mismos, y el cual nos crió maravillosamente como seres perfectos, y como tales debemos responder ante la vida. Por favor, quienes estén de mi lado de esta petición que expreso, escríbame y muestren su apoyo, su aceptación y su unificación para con el Padre Dios. Por favor, escríbanme y alléguense a mí para formar el lugar, la parte de Dios. Los terremotos van a ir en ascenso, en más regularidad, en más incidencia. Por eso debemos de detener todos los automóviles, todos los automotores, y parar toda fuente de calor y declarar la llegada automática del nuevo reino natural de paz prometido, donde ya no haya candados, no haya cárceles, no haya separación, no haya líneas, y solamente haya una unidad como un único hijo de Dios. Todo esto tiene sus significaciones y hablan a los hombres para darles el conocimiento y abrir sus mentes y despertarlos. Debemos demostrarnos accesibles para un alumbramiento fácil y no forzar un parto de horror y de terror y de muerte. Por favor,
accedan, muéstrense humildes ante nuestro Padre Dios Creador. La realidad de esta vida que vivimos es única y es maravillosa y es fascinante. No estoy pidiendo para mí nada, solamente quiero seguir viviendo en esta maravilla del mundo y ser un hombre más, un hombre insignificante más de todo el mundo y convivir todos juntos. Este es Krishna y su virtud, mostrada como una delicada mujer hermosa. Y así fueron creadas todas las cosas en esa dualidad. Por eso existe en todos los organismos 2 y 3 hemisferios. 3 hemisferios en los pulmones, 2 ojos, 2 salidas de la respiración, los pies, 2 manos, 2 dedos, y así todo se va por pares, así expresado Krishna. Ese es el modo como lo representan en su amor los creyentes hindúes. Adornan al Hijo de Dios, otros lo representan de ojos azules, otros lo representan bello, otros lo representan feo, pero el Hijo de Dios es real y el Hijo de Dios se asume automáticamente cuando es declarado. Esa es la incógnita de la vida y de la cual los hombres debieron resolver y darse cuenta de que la vida es un sueño despierto. Este es supuestamente Krishna. Aquí está otra personificación como andrógino. Andrógino, la cara de mujer, y así subsecuentemente todas estas policromías, lo mismo que las policromías inscritas en las piedras del Egipto, tenían su significado. Asimismo la obra de los sumerios, a su modo, tenía su significado, pero la grandiosidad de la cultura espiritual hindú nos rebasa. Es tan expresiva y tan diversa, y estaba llena de enseñanzas y de formas de abrir la percepción del conocimiento de los hombres. Así fueron dadas todas las revelaciones en las diferentes culturas, en las diferentes razas, de maneras diversificadas, las cuales había que desentrañar, y para obtener la síntesis de todas esas significaciones y así obtener el conocimiento y ser aprobado y ser apto y tener el reconocimiento de Dios. Los Mesías solamente fueron letra escrita por los mistéricos, por los místicos, y eso se encuentra de igual manera, pero diferente en cada raza, en cada etnia, en cada tribu. Así fue, y esas eran las significaciones. Ahora yo, como un hombre más que soy, yo les pido, hermanos, les estoy llamando a la cordura para que rectifiquemos y para que abroguemos estos caminos, estos sistemas perjudiciales para nuestro mismo porvenir, nuestro mismo destino, nuestro mismo futuro, y que sea declarada el nuevo gobierno, porque así siempre se sucede en los gobiernos, o cuando un rey de suelo partía, un nuevo rey de suelo llegaba para dirigir, para ayudar, para servir.
Asimismo, debe darse paso al gobierno, al modo de regir de los hombres justos, de los hombres sabios, de los hombres prudentes, de los hombres conscientes, de los hombres morales, de los hombres éticos, de los hombres espirituales, de los hombres adoradores, de los hombres que saben, de los hombres que entendieron la razón de la vida y todos sus mecanismos y entendieron que la grandiosidad, la magnificencia de esta vida y que no es una cosa vil como declaran los incrédulos, sino que esta vida es espléndida y que proseguirá siempre y nada detendrá el avance de los buenos y de los hombres de buena voluntad. Al final yo voy a dejar allí mi correo electrónico para que ustedes denuncien a ese nuevo cambio de una vida natural y así sean integrados como aceptando ante nuestro Padre Dios para corregir todo esto que se hizo mal y para declararse como hijos dignos de Dios. Estos esfuerzos tan grandiosos, este arte tan prodigioso de nuestros hermanos de una raza en la que expresaron su agradecimiento, aunque la mayor de las veces fue de manera rudimentaria, e idolatraron en su ignorancia, en su analfabetismo de creer, y ellos expresaron de manera magistral su entendimiento por las cosas de Dios y por el reconocimiento del Hijo Mayor, el cual solamente es declarado al final como el Hijo apto, el apto y el mensajero, el que llama, el que aconseja a sus demás hermanos que hay que seguir adelante, hay que proseguir viviendo, hay que continuar la hermosísima aventura de la vida. Todo esto se puede leer, es fácilmente legible de lo que quiere decir e indica todo esto. Pero eso no es el punto central que nos ocupa, sino que dobleguemos nuestro corazón, de que ablandemos nuestro ser, nuestro seno, para inclinarnos al lado de la razón y no continuar adelante con los preparativos de guerra que ahora tenemos, sino que rompiendo con todo nuestro odio, los resabios, las rencillas, los odios religiosos, las envidias y los territorismos, abracemos a toda la humanidad como nosotros mismos, para así, sin egoísmo, nos demos unos a otros para siempre y sin término, en el amor, en la amistad, en la convivencia. Podemos ver la maravillosa obra de los hindúes y podemos ver la majestuosidad también reflejada en la hechura de sus templos. Con qué cuidado, con qué minuciosidad ellos hicieron su intención para creer, pero muchos optaron por de plano negar. Los incrédulos, los ateos, que no queriendo tomarse la molestia de indagar más allá y profundizar más y más y así obtener la respuesta de la equivocación en que navegaban sus vidas, y las cuales hoy y
en el futuro serán expuestas ante todos en su extravío, y así sabrán de qué manera se dio la vida. Eso lo sabremos después de la muerte. Una vaca, un becerro, una vaca, un becerro. Podemos ver el increíble amor del Padre para el Hijo reflejado. Ciudadanos, cada partícula, cada célula viviente de este mundo, por favor, aliate al bien, aliate como hombre de buena voluntad y rompe con todos tus deseos indebidos de seguir tocando las cosas que salieron de esa caja de Pandora, de esas artificialidades, de esos inventos que te pueden suministrar placer, pero que son un evidente perjuicio para la continuidad de todas nuestras vidas, de toda nuestra existencia. Por favor, reflexionen, y lo que se debe hacer es simple, es declarar el término de este plano, gobernantes mundiales, y desactivar todas sus armas y tirar todas sus herramientas y sus armas de guerra y sus planes de defensa, pues el ciclo ha terminado y es declarado. El nuevo reino anunciado desde siempre. No nos confrontaremos, no nos enfrentaremos, no llamaremos ese dolor, esa angustia que nos destrozará a todos y a sus hijos, a sus madres y a sus mascotas y a todo. Nos exprimirá, nos triturará a todos juntos si continuamos adelante con nuestros planes innobles de agredirnos, de mostrar recelo, desconfianza ante nuestros propios hermanos. Entregue cada presidente de este mundo su dirigencia a los monjes no idólatras, a monjes verdaderos, a monjes conocedores del saber del universo. Entréguelo, ellos procederán de la manera correcta para rectificar todo este caos que hemos dejado a nuestro paso en los artificios que nos hemos creado, extrayendo del suelo las cosas prohibidas y así afectándonos a nosotros mismos, inventando tanta sustancia sintética artificial y medicamentos que poco a poco irían mutando y poniendo indefensos los organismos ante el ataque de las nuevas enfermedades producidas asimismo por estos modos de sistemas de la civilización. Al final yo pondré mi correo electrónico para que den su aceptación al llamado que hago y así se entreguen como seguidores, hombres de buena voluntad,
del bien y de nuestro Dios. Háganlo, por favor. Debemos demostrarnos unidos, solidarios y en paz con todos los demás hombres. Derivemos los pasos siguientes para el desarrollo de una nueva vida, un nuevo despertar, una recomposición de todo esto para que sea corregidos los desajustes que ya se están dando por todos lados, más los horribles cataclismos que nos sobrevendrán si seguimos adelante. Hermanos, mi misión solamente es hacer llamado como un hijo más de Dios y rogarles, implorarles que lo hagan porque es lo necesario, es lo que debemos y de lo que nos manda el sano juicio hacer. Todo esto que nos sucede, todas estas crisis son la derivación de nuestros erróneos caminos en estos sistemas que se implementaron, los cuales causaron muchos accidentes, muchas muertes, muchos enfermos, muchos fenómenos biológicos. Por favor, actúen. Estas y muchas otras obras de los aztecas, de los mayas, de los romanos, de los griegos, de los egipcios, de los chinos, de los japoneses, de todos ellos, hermosas obras de ellos que de diferente manera idearon para darlo a conocer al mundo. En sus obras magistrales eran las materias de educación divina de esta vida y de los cuales pocos entendieron, pocos comprendieron, muy pocos de cuál era la real significación de esto. Hermanos de la humanidad, todas las razas, de todos los idiomas, hemos estado muy equivocados, hemos estado muy extraviados y hemos creído muy poco en Dios, muy poco respeto y temor hemos tenido para las cosas superiores, para las cosas altas, y nos hemos rebelado contra el bien y hemos causado innumerables infracciones contra todo y contra todos. Es la hora de cambiar. Este es mi llamado. Yo me declaro Mesías en vista de la falta de otro, porque los enunciados de sus Mesías eran forma escritural. Y esta es mi misión, y me asumo como Mesías, rogándole que se ponga de mi parte para mi petición. No quiero para mi reino, no quiero para mi gobierno. Yo lo que quiero es que se implante el orden, la estabilidad, y que todo sea reestructurado como debe ser, y que todo vuelva normal. Yo podría explicar los significados de las figuras, de las alegorías, de casi todas las creencias, pero eso
no es el punto central que nos ocupa, sino que debemos de actuar urgentemente para no pasar por eso que se avecina ya. Odio, rencillas, armas, crisis sobre nuestras cabezas. Inteligentemente debemos de reaccionar a eso. Cada ser, cada individuo, cada civil tiene una forma de la cual debe de proceder conforme a lo correcto. En mi estado, donde nunca habían ocurrido terremotos de esa magnitud, ocurrieron dos terremotos de una magnitud de 5 grados. Esos terremotos con sus subsecuentes réplicas me muestran a mí el estado del mundo, nuestra situación, y me impulsa a seguir insistiendo sobre el cambio que debemos dar para evitar el peligro que nos amenaza en vista de los caminos y de los sistemas que hemos seguido en esta modernidad. La causa de estos terremotos son obviamente el calentamiento global que ha sido causado por este supuesto llamado progreso, y el cual se refleja en contracciones por el calor a que está sometida nuestra madre tierra. El smog hace un espejo en el que rebotan los rayos del sol, y el magma interno de la tierra se está recalentando, y así se hacen las dilataciones que causan los mares de cambio e iniciar las medidas para que se lleve a cabo, y así entrar automáticamente en el nuevo ciclo, en el nuevo reino de luz, de paz prometido, y así evitarnos las profecías que fueron dichas en vista de la dureza de nuestros corazones. Todo se da en ciclos, así también los tiempos de la vida y de los mundos se dan en ciclos. Si nos oponemos, si nos mostramos reacios a aceptar, a efectuar esos cambios, la vida se revolverá contra nosotros para llevarnos a esa profecía, las cuales aún podemos anular con nuestros libres albedrío, haciendo lo necesario para no pasar eso. Eso nos llevará a la extinción. Pero si inteligentemente aceptamos
que el ciclo de las naciones y que este mundo anterior ya debe de pasar, entonces se dará automáticamente ese paso y no enfrentaremos el terror, ni el horror, ni la angustia, ni las pestes, ni ninguna cosa que ha sido profetizada como probabilidad por Dios. Nosotros podemos anular ese destino, por eso hago estos llamados. Debemos de movimientos de las capas tectónicas y así se producen estos terremotos como ya se han producido antes y se seguirán produciendo y han causado muertes. Todas esas muertes son achacables a nosotros. Nosotros, con el uso de la modernidad, de su contaminación, del calor que despiden las máquinas humeantes que circulan día a día, los automóviles, son estufas rodantes, son millones y millones sobre el mundo que no paran de recalentar el planeta, y esto nos va a llevar a una desestabilización climática y nos va a llevar a nuestra extinción, pues hemos cambiado los ciclos naturales del planeta. Es por eso que debemos de volver a la naturalidad para que la naturaleza, para que el planeta se recomponga, y así debemos entrar ya por propia voluntad derivada de nuestros libres albedríos en un nuevo ciclo. No debemos de oponernos a eso, porque si nos oponemos a la llegada del nuevo ciclo primaveral cósmico, de una primavera, de un mundo natural y de paz, sin armas, sin odio, sin creencias, sin religiones, la naturaleza, la ley de causa y efecto, se va a revertir contra nosotros y nos va a castigar. Por eso debemos demostrarnos dispuestos a aceptar Padre Dios Creador, te adoro. Ayúdanos y líbranos, Dios. La paz sea con ustedes, hermanos. Buenos días. Voy a proseguir dando mi mensaje a la humanidad como una colaboración para ayudar en la grave situación en que nos encontramos, y las cuales las mayorías no quieren aceptar, no quieren advertir. Nuestra humanidad se encuentra en cierto riesgo y debemos de dar los pasos siguientes para conjurar todo eso. La semana pasada, en mi ciudad Pará, y de declarar la entrada del nuevo reino de paz automático y de tener toda esta maquinaria de la civilización y entrar en un nuevo reino donde solo haya una familia humana llena de armonía y de amor, y que haya seguridad y que no haya más candados, que no haya más cercados, que no haya más rencores ni desconfianza, y que todas las armas sean destruidas o convertidas en arados.
Los automóviles deben ser detenidos ya en este mismo segundo, inmediatamente, para que no sigan induciendo el calentamiento global, el cual nos llevará a nuestra propia autoextinción. Por favor, que reaccione el mundo y que entienda que fue un mundo de pruebas en el que nos vimos expuestos a la inspección de nuestros modos de obrar. Debemos de reconocer esta vida como un milagro que efectivamente es, pues esto no es una cosa material. Vivimos en un mundo divino, mágico. Por eso caminamos alrededor de la tierra creyéndola lineal y es redonda, porque es la conjunción de las tres dimensiones en una. Por eso tenemos esa percepción de esta vida, pero en verdad vivimos en un cielo